Bienvenidos a Ecos de lo Macabro. Gracias por estar aquí. Esta noche les traigo una historia que uno de mis seguidores asegura que ocurrió realmente en su pueblo. Un lugar envuelto en misterio llamado Xozocolco, en Veracruz. Dicen que hay cosas que no deberían contarse, pero ya es demasiado tarde. Te pido que escuches hasta el final, y si sientes ese escalofrío recorrer tu cuerpo, no olvides dejar tu like y decirme desde dónde nos escuchas. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Comenzamos. La noche en que los chaneques se llevaron a Rubí Morales al bosque fue la noche en que la niña de 9 años descubrió que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Y aunque lograron traerla de vuelta, una parte de ella se quedó para siempre en aquel lugar oscuro, con aquellos niños que no eran niños. Rubí Morales Hernández nació y creció en Xozocolco, Veracruz, un pueblo pequeño escondido entre montañas y selva, donde la niebla bajaba todas las tardes como una cobija gris que envolvía las casas y los caminos. Era el año de 1992, y Rubí era una niña delgada de cabello negro y largo, que le llegaba hasta la cintura, con ojos grandes y oscuros que siempre estaban curiosos por todo. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos menores en una casa sencilla de madera y techo de lámina en las afueras del pueblo. La vida en Xozocolco era tranquila pero dura. No había luz eléctrica en la mayoría de las casas. La gente usaba velas y candiles de petróleo para alumbrarse cuando caía la noche. Tampoco había caminos pavimentados, solo veredas de tierra que conectaban las casas dispersas por las colinas. El bosque estaba en todas partes, rodeando el pueblo, acercándose a las casas, tocando los patios traseros con sus árboles altos y oscuros. En aquel entonces, el abuelo de Rubí, don Esteban, se había puesto muy enfermo. Tenía 75 años y vivía solo en su casa desde que su esposa había fallecido 2 años atrás. Su salud había empeorado rápidamente, tosía todo el tiempo, tenía fiebre que iba y venía, y ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. La madre de Rubí, doña Carmela, visitaba a su padre todos los días para cuidarlo, pero tenía sus propios hijos pequeños que atender y no podía quedarse todo el tiempo con él. Así que tomaron una decisión. Rubí, siendo la mayor y la más responsable de los niños, iría a vivir temporalmente con su abuelo para cuidarlo. Se quedaría con él durante las noches, se aseguraría de que tomara sus medicinas, le prepararía sus comidas, y si algo pasaba correría a avisar a su madre. La casa del abuelo estaba a unos 200 metros de la casa de Rubí, pero en aquella zona llena de árboles y sin caminos claros, 200 metros podían parecer una eternidad. Para llegar de una casa a la otra, había que tomar una vereda angosta que serpenteaba entre los árboles, bajaba por una pequeña cañada y volvía a subir del otro lado. Durante el día, el camino era fácil de seguir, pero de noche, cuando la oscuridad se tragaba todo y solo tenías la luz débil de un candil, ese camino se convertía en algo completamente diferente. Rubí no tenía miedo, o al menos eso se decía a sí misma. Era una niña valiente que había crecido en el campo, acostumbrada a la oscuridad y a los ruidos nocturnos de los animales. Pero había algo en aquel camino que siempre la ponía nerviosa, una sensación extraña que no podía explicar, como si alguien la observara desde entre los árboles, como si no estuviera realmente sola. Las primeras noches en casa de su abuelo pasaron sin problemas. Rubí se acostumbró a la rutina. Preparaba la cena para los 2, le daba sus medicinas al abuelo, lo ayudaba a acostarse, y luego ella se quedaba dormida en un petate junto a la cama de él. El abuelo tosía mucho durante la noche, pero Rubí se acostumbró al sonido. Pero entonces llegó aquella noche. Una noche que Rubí nunca podría olvidar sin importar cuántos años pasaran. Era un viernes de octubre. El día había sido nublado y frío, con esa humedad pegajosa que se te mete hasta los huesos. Rubí había pasado la tarde cuidando a su abuelo, quien se veía peor que nunca. Apenas había comido. Su frente ardía con fiebre, y su tos sonaba más profunda, más húmeda, más preocupante. Cuando comenzó a oscurecer, alrededor de las 6 de la tarde, el abuelo intentó levantarse de la cama pero no pudo. Se dejó caer de nuevo sobre el colchón viejo,
respirando con dificultad. Rubí se acercó preocupada. «Abuelo, ¿qué tiene? ¿Quiere agua?» El anciano negó con la cabeza. «Rubí, mija, necesito que vayas a buscar a tu mamá. Me siento muy mal. Dile que venga rápido». Rubí sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Tendría que tomar la vereda sola, en la oscuridad, con solo el candil para alumbrarse. Pero su abuelo la necesitaba. No había otra opción. «Sí, abuelo, voy ahorita mismo. Ya regreso con ella». Rubí tomó el candil de petróleo que colgaba de un clavo en la pared. Lo encendió con un cerillo, ajustando la llama hasta que dio una luz amarillenta y débil. Se puso un suéter porque la noche estaba fría, y salió de la casa. Afuera la oscuridad era completa. La luna estaba escondida detrás de nubes espesas. No había estrellas visibles, solo la negrura absoluta del bosque que rodeaba todo. Rubí levantó el candil, y la pequeña burbuja de luz apenas iluminaba 1 metro adelante de ella. Comenzó a caminar por la vereda. Sus pies conocían el camino de memoria. Había caminado por ahí decenas de veces, pero nunca tan tarde, nunca tan oscuro. Los sonidos nocturnos del bosque la rodeaban. El canto de los grillos, el croar de las ranas en algún charco cercano, el crujir de las ramas con el viento. Y algo más, un susurro, como voces lejanas que no podía entender. Rubí apretó el paso. Su corazón comenzó a latir más rápido. «No tengas miedo», se decía a sí misma. «Es solo el viento, solo los animales, no pasa nada». Llegó a la curva del camino. Era el punto medio entre las dos casas. A partir de ahí la vereda bajaba hacia la cañada. Rubí levantó el candil para ver mejor el camino, y entonces se detuvo en seco. Había algo adelante, figuras pequeñas moviéndose. Rubí parpadeó pensando que sus ojos le estaban jugando una broma, pero no. Ahí estaban, niños. Un grupo de niños jugando en medio del camino. Eran como 5 o 6, todos pequeños, como de su edad o más chicos. Corrían en círculos, riéndose, jugando a las atrapadas. Rubí se quedó paralizada. Esto no tenía sentido. No había casas cerca de este punto. No había otros niños viviendo en esta área. ¿Y qué estaban haciendo afuera a esta hora? En la oscuridad completa. Los niños se detuvieron cuando la vieron. Se voltearon todos al mismo tiempo mirándola. Rubí no podía ver sus caras con claridad. La luz del candil no llegaba tan lejos. Solo veía sus siluetas pequeñas, inmóviles ahora, observándola en silencio. Y entonces comenzaron a acercarse. Rubí dio un paso atrás instintivamente. Los niños caminaban hacia ella lentamente, en grupo, sin decir nada. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para que la luz del candil los iluminara, Rubí pudo verlos mejor. Eran niños, sí, pero había algo extraño en ellos. Vestían ropa vieja y sucia, rasgada en varios lugares. Iban descalzos a pesar del frío. Y sus caras eran extrañamente pálidas, como si nunca hubieran visto el sol. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño cuando la luz los tocaba. Uno de ellos, un niño pequeño que no podía tener más de 6 años, sonrió mostrando dientes pequeños y parejos. «Juega con nosotros», dijo con una voz cantarina que sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Rubí sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Había algo profundamente equivocado en esos niños, en la forma en que se movían, en la forma en que hablaban, en la forma en que la miraban sin parpadear. «No puedo», respondió Rubí con voz temblorosa. «Tengo que ir a buscar a mi mamá. Mi abuelo está enfermo». Los niños se miraron entre ellos. Se rieron. Una risa suave pero extraña que hizo que el estómago de Rubí se retorciera. «Juega con nosotros», repitieron al unísono. «Solo un ratito». Rubí negó con la cabeza y dio otro paso atrás. «No, de verdad no puedo, tengo que irme, mi mamá me está esperando». Pero los niños no se movieron del camino. Seguían ahí parados, bloqueándole el paso, mirándola con esos ojos brillantes. Y entonces, el niño más pequeño extendió su mano hacia el candil que Rubí sostenía. «No», gritó Rubí alejando el candil. Pero el niño fue más rápido. Sopló. Un soplo suave, casi delicado, y la llama se apagó.
La oscuridad cayó sobre Rubí como una cortina negra y pesada. No podía ver nada, absolutamente nada. El terror la invadió. Dejó caer el candil y escuchó cómo golpeaba el suelo con un sonido metálico. Y entonces sintió las manos. Manos pequeñas y frías que la agarraban. Una tomó su mano derecha, otra su mano izquierda. Más manos la agarraron de la ropa, de los brazos, la empujaban suavemente. «Ven, ven con nosotros», susurraban las voces a su alrededor. «Vamos a jugar, vamos a divertirnos». Rubí quiso gritar, pero no pudo. Su voz se había ido. Quiso soltarse, pero su cuerpo no respondía. Era como si su voluntad propia hubiera desaparecido, como si ya no tuviera control sobre sí misma. Su mente gritaba que corriera, que se alejara, que pidiera ayuda. Pero su cuerpo solo caminaba, dejándose guiar por esas manos pequeñas y frías que la jalaban hacia la oscuridad del bosque. Caminaron. Y caminaron. Y caminaron. Rubí no sabía por cuánto tiempo. Podían haber sido minutos u horas. Perdió completamente el sentido de la dirección. Solo sabía que se estaban alejando del camino, adentrándose en lo profundo del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que ni siquiera de día entraba mucha luz. Los niños reían y cantaban canciones extrañas en un idioma que Rubí no reconocía. A veces corrían, jalándola para que corriera también. Rubí sentía las ramas arañándole la cara, los brazos, las piernas. Sentía cómo tropezaba con raíces y piedras. Pero no podía detenerse. No podía resistirse. Finalmente se detuvieron. Rubí pudo sentir que estaban en un lugar diferente. El aire se sentía más frío, más húmedo. Olía a tierra mojada y a algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. Los niños la soltaron. Rubí cayó al suelo. Sus piernas ya no podían sostenerla. Estaba agotada, confundida, aterrorizada. Trató de ver algo en la oscuridad, pero era inútil. No había ni un rastro de luz. Entonces escuchó voces. Pero no eran voces de niños. Eran voces más profundas. Adultos quizás. Hablaban entre ellos en ese mismo idioma extraño. Y se reían. Rubí sintió manos tocando su cabello, jalándolo, trenzándolo. Más manos la agarraban de los brazos, de las piernas. Rubí quiso gritar de nuevo, pero su garganta estaba cerrada por el terror. Solo podía quedarse ahí, temblando, mientras esas cosas la tocaban. La movían como si fuera una muñeca. No sabía cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido toda la noche, o solo unas horas. El tiempo había perdido significado. Solo existía el terror, y la oscuridad, y esas voces susurrando cosas que no podía entender. Mientras tanto, en la casa de su abuelo, el anciano esperaba. Esperaba y esperaba, pero Rubí no regresaba. Pasó una hora, luego 2. Don Esteban, a pesar de estar muy enfermo, comenzó a preocuparse seriamente. Rubí debería haber llegado a la casa de su madre hace mucho tiempo y regresado con ella. Algo andaba mal. Con gran esfuerzo el anciano se levantó de la cama, tomó su bastón y salió cojeando de la casa. Tenía que ir a ver qué había pasado. Caminó lentamente por la vereda oscura, llamando a su nieta. «Rubí, Rubí, ¿dónde estás? Mija, contéstame». Pero solo el silencio le respondía. Llegó a la casa de su hija Carmela y tocó la puerta con desesperación. Carmela abrió sorprendida de ver a su padre ahí. «Apá, ¿qué hace aquí? Debería estar en cama». «Carmela, Rubí no ha llegado. La mandé a buscarte hace como 2 horas y no ha regresado». El rostro de Carmela se puso pálido. «¿Qué? Rubí no ha venido aquí. Yo no la he visto». El pánico se apoderó de los dos. Despertaron al padre de Rubí y a los vecinos cercanos. En cuestión de minutos, había un grupo de hombres y mujeres con lámparas y antorchas, gritando el nombre de Rubí por todo el bosque. La búsqueda duró horas. Recorrieron el camino entre las 2 casas una y otra vez. Buscaron entre los árboles. Llamaron su nombre hasta quedar roncos. Pero no había rastro de la niña. Fue doña Carmela quien finalmente la encontró. Había regresado a la casa de su padre para buscar en el interior, pensando que quizás Rubí había regresado y se había escondido asustada por algo. Buscó en cada rincón,
y entonces escuchó un llanto suave viniendo de una de las habitaciones. Era una habitación pequeña que se usaba para guardar cosas. Tenía una cama alta y vieja que nadie usaba. Doña Carmela se agachó y miró debajo de la cama. Y ahí estaba Rubí. La niña estaba acurrucada en posición fetal, temblando, con los ojos abiertos de par en par pero sin ver nada. Su cabello, que siempre llevaba suelto, ahora estaba trenzado de una forma elaborada y extraña, con hojas secas y ramitas entretejidas. Su ropa estaba rasgada en varios lugares, y su piel estaba cubierta de arañazos. Decenas de arañazos por todo su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas, en su cara. «Rubí, Rubí, mija», gritó doña Carmela jalando a su hija de debajo de la cama. «¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas?» Pero Rubí no respondía. Miraba al frente sin parpadear, temblando sin control. Su piel estaba fría como hielo y pálida como la de alguien que ha perdido mucha sangre. Su boca se movía como si quisiera hablar, pero no salía ningún sonido. Los demás llegaron corriendo cuando escucharon los gritos de doña Carmela. Todos se quedaron en shock al ver el estado de la niña. Don Esteban, a pesar de su enfermedad, se arrodilló junto a su nieta con lágrimas en los ojos. «Rubí, mija, soy yo, tu abuelo. Estás a salvo. Ya estás con nosotros». Pero los ojos de Rubí seguían vacíos, como si no estuviera realmente ahí, como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo. Una de las vecinas mayores, doña Petra, se acercó y examinó a la niña. Miró su cabello trenzado, los arañazos, su estado catatónico, y negó con la cabeza gravemente. «Esto no es normal. A esta niña le espantaron el espíritu. Necesitan llevarla con alguien que sepa curar esto, y rápido, o la van a perder». Doña Carmela sabía exactamente a quién acudir. En Papantla, a unas horas de camino, vivía un curandero famoso conocido como Don Abundio. Era un hombre anciano que había curado males del espíritu durante décadas. Si alguien podía ayudar a Rubí, era él. Al amanecer envolvieron a Rubí en una cobija y la llevaron cargada hasta Papantla. La niña seguía sin hablar, sin reaccionar. Solo temblaba y ocasionalmente dejaba escapar pequeños gemidos de terror. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La casa de Don Abundio estaba en las afueras de Papantla, rodeada de plantas medicinales y árboles sagrados. El curandero era un hombre de casi 90 años, con el cabello completamente blanco y una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo visible. Cuando vio a Rubí asintió lentamente como si ya supiera qué había pasado. «Siéntense», dijo con voz firme. «Esta niña se encontró con los chaneques, y ellos no la quieren soltar». «Los chaneques», explicó Don Abundio mientras preparaba sus elementos de curación, eran seres antiguos del bosque, guardianes de la naturaleza que tomaban la forma de niños pequeños. No eran exactamente malos, pero tampoco eran buenos. Vivían en su propio mundo, en lugares escondidos del bosque, y no les gustaba que los humanos invadieran su territorio. Pero a veces, continuó el curandero, encontraban a un niño humano que les gustaba, y entonces intentaban llevárselo a su mundo. Le espantaban el espíritu, le quitaban su voluntad, lo confundían hasta que se perdía completamente, y si no se actuaba rápido, ese niño nunca regresaría realmente. Su cuerpo estaría aquí, pero su espíritu se quedaría atrapado con ellos para siempre. Don Abundio comenzó el ritual de curación. Primero limpió a Rubí con ramas de albahaca y ruda, pasándolas por todo su cuerpo mientras recitaba oraciones en náhuatl. Luego encendió copal y dejó que el humo envolviera a la niña. Finalmente, tomó una botella de alcohol de caña. Se echó un trago de alcohol en la boca, pero no lo tragó. Se lo quedó ahí, llenándose las mejillas. Luego se colocó detrás de Rubí, puso sus manos sobre los hombros de la niña y con una fuerza sorprendente para su edad, gritó justo junto a su oreja: «Rubí, Rubí Morales, ¿dónde estás? Regresa, regresa a tu cuerpo». Y entonces escupió el alcohol en la nuca de Rubí. El líquido salpicó por todas partes. Rubí dio un respingo y un pequeño gemido salió de su garganta. Don Abundio repitió el proceso. Más alcohol en la boca. Más gritos. «Rubí,
¿En dónde estás? Tu familia te está llamando. Regresa. Esta vez cuando escupió el alcohol, Rubí reaccionó más fuerte. Sus ojos parpadearon, su boca se movió. Y salió una voz débil, apenas un susurro. Aquí estoy. El curandero sonrió. Ahí está. Ahí está su espíritu. Vamos a traerla de vuelta. Repitió el ritual 5 veces más. Cada vez la voz de Rubí sonaba más fuerte. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Finalmente, después de la 7ª repetición, Rubí parpadeó varias veces seguidas. Sus ojos, que habían estado vacíos y muertos, recuperaron el brillo. Miró a su alrededor confundida. «Mamá», susurró, viendo a doña Carmela. «¿Dónde estoy?». Doña Carmela rompió en llanto y abrazó a su hija con tanta fuerza que casi la ahoga. «Estás con nosotros, mija. Estás a salvo. Ya regresaste». Rubí comenzó a llorar también, finalmente procesando todo lo que había pasado. No podía recordar todo con claridad. Su memoria de aquella noche era fragmentada, como un sueño confuso. Recordaba a los niños en el camino, recordaba la oscuridad, recordaba manos tocándola, voces susurrando, pero todo era borroso, como si hubiera pasado hace mucho tiempo o como si le hubiera pasado a otra persona. Don Abundio le dio un té de hierbas para calmarla y luego habló seriamente con sus padres. «Escúchenme bien. Logramos traer a la niña de vuelta, pero hay algo que deben entender. Los chaneques ya la vieron, ya estuvieron con ella, ya la tocaron, y eso significa que la conocen, que la recuerdan». «¿Qué quiere decir eso?», preguntó el padre de Rubí con voz temblorosa. «Quiere decir que van a intentar llevársela de nuevo. Van a buscarla, van a llamarla, especialmente en los lugares donde ella los vio por primera vez. Si la llevan de vuelta a esa casa, a ese camino del bosque, ellos estarán esperando, y la próxima vez, quizás no puedan traerla de vuelta». El terror se apoderó de los padres de Rubí. «Entonces, ¿qué hacemos? No la lleven a ese lugar. Nunca más. Al menos no durante varios años. Tienen que esperar a que crezca, a que su espíritu sea más fuerte, más difícil de atrapar. Mientras tanto, manténganla lejos de ese bosque. Y si ven que empieza a actuar raro, que habla de escuchar voces o ver niños donde no debería haber niños, tráiganla inmediatamente conmigo». La familia asintió, agradeciendo profundamente al curandero por salvar a Rubí. Regresaron a Sosocolco ese mismo día, pero no regresaron a la casa del abuelo. Don Esteban fue trasladado a vivir con su hija para que pudieran cuidarlo ahí. La casa donde Rubí había pasado aquellas noches fue cerrada y nunca más volvieron a usarla. Durante las siguientes semanas, Rubí se recuperó lentamente. Los arañazos sanaron, dejando pequeñas cicatrices que llevaría por el resto de su vida. Su cabello tuvieron que cortárselo porque las trenzas estaban tan apretadas y tan llenas de cosas del bosque que era imposible deshacerlas completamente. Pero las heridas físicas no eran nada comparadas con las emocionales. Rubí desarrolló un miedo profundo a la oscuridad. No podía dormir sin una vela encendida. No podía salir de la casa después de que empezara a oscurecer. Y si escuchaba risas de niños jugando afuera, se ponía pálida y comenzaba a temblar. Varias veces durante las primeras semanas, Rubí despertaba en medio de la noche gritando que los niños estaban ahí, que la estaban llamando, que querían que fuera con ellos. Sus padres tenían que abrazarla y mecerla durante horas hasta que se calmaba. Con el tiempo, los episodios se volvieron menos frecuentes. Rubí aprendió a vivir con el trauma, pero nunca lo olvidó. Nunca pudo olvidar aquella noche en el bosque, aquellas manos frías agarrándola, aquellas voces susurrando en la oscuridad. Pasaron los años. Rubí creció y se convirtió en una mujer adulta. Se mudó del pueblo cuando tuvo oportunidad, buscando un lugar lejos de los bosques, lejos de los recuerdos. Nunca regresó a vivir a Sosocolco, y nunca volvió a caminar sola por un bosque después de que oscureciera, pero a veces, incluso décadas después, cuando estaba sola en la noche, podía escucharlos. Una risa suave y lejana, una voz cantarina llamándola. «Rubí, ven a jugar con nosotros».
Y entonces se acordaba de aquella noche, de los niños que no eran niños, de las manos frías, de la oscuridad absoluta, y sabía que don Abundio había tenido razón. Los chaneques nunca la habían olvidado, todavía la recordaban, todavía la querían de vuelta, y aunque había logrado escapar aquella vez, aunque su espíritu había sido devuelto a su cuerpo, una parte de ella sabía la verdad. Una pequeña parte de su espíritu se había quedado con ellos, en aquel lugar oscuro del bosque, con aquellos seres que vivían entre los árboles, y siempre estaría ahí, esperando, en caso de que ella alguna vez regresara.